Hola niños, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien, cuidándose en sus casitas y haciendo todas las tareas que les han dado las distintas profesoras en estas mini vacaciones por el COVID. Bueno, hoy estoy aquí para contarles un poquitito acerca de otras civilizaciones antiguas que se llaman mayas, aztecas e incas. Son 3 civilizaciones, pero estas vivieron en América y se llaman civilizaciones precolombinas. Precolombinas porque estas civilizaciones existían antes de que llegara Cristóbal Colón a América, antes de que llegaran los españoles. Y para comenzar les voy a contar cuál es el objetivo, el propósito de esta clase. Bueno, el objetivo es conocer las principales características de estas civilizaciones maya, azteca e inca. Vamos a dar una pincelada por las características, vamos a hacer algunas comparaciones, vamos a ver qué nos heredaron. Vamos a comenzar por conocer el concepto de civilización, que muchas veces lo confundimos con el concepto de cultura. Civilización y cultura no es lo mismo. Para que exista una civilización, ahí tiene que haber algunas características. Por ejemplo, una civilización es una forma de organización que se caracteriza porque hay un poder centralizado, es jerarquizada. ¿Qué significa esto? Que hay un jefe que tiene un orden que va desde el que manda más, desde el que tiene más rango al que tiene menos rango. Y también una civilización se caracteriza por el desarrollo de construcciones monumentales y tienen un complejo nivel cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la civilización hay diferentes estamentos. Y un dato aparte es que cada civilización del mundo se forjó a la orilla de un río. Para que exista una civilización tiene que haber forzosamente un río. Ninguna se estableció en un desierto. Siempre donde se establece una civilización hay agua. ¿Por qué? Porque estos pueblos generalmente, los civilizados, eran pueblos sedentarios. ¿Qué significa? Que para ser una civilización se tuvieron que quedar en un lugar en donde pudieran crear animales, pudieran sembrar y tuvieran algo para poder sembrar sus cosechas. Bueno, la ubicación geográfica de estos pueblos es América, como ya les había dicho. Y aquí tenemos en un mapa América del Norte, aquí tenemos México, acá tenemos América Central, puede ser parte de Guatemala y Honduras, y llegamos a América del Sur. Aquí tenemos las 3 civilizaciones, maya, azteca en México, maya entre México y Centroamérica y la civilización inca que queda acá en Sudamérica. Si ustedes se fijan, la civilización azteca, maya e inca estaban a orillas del Océano Pacífico y la civilización azteca y la maya también estuvieron bañadas por el Océano Atlántico. Solamente la civilización inca estuvo en la costa del Pacífico. Bueno, vamos a comenzar hablando del Imperio Maya. Aquí, si ustedes se fijan, hay una tremenda construcción. Aquí hay un jefe. Este jefe se llamaba Alashwinik. Era el jefe, el emperador, porque era un imperio. Era el que mandaba todo lo que había en ese imperio. Y ahora vamos a conocer un poquitito más de esta civilización. Bueno, los mayas fueron grandes astrónomos. ¿Qué quiere decir eso? Estudiaban las estrellas, el movimiento de la luna. Ellos también eran matemáticos. Ellos escribían con jeroglíficos. ¿Qué significa eso? Que no escribían como nosotros con un lápiz y un papel. Ellos hacían dibujos para comunicarse. Entonces, cualquier persona que viera ese dibujo sabía qué había ahí. Dibujaban la guerra, dibujaban cuando cazaban los animales. Y hasta el día de hoy esos jeroglíficos se conservan en muchas partes. Los mayas construyeron grandes centros ceremoniales. Hacían ceremonias, tenían templos, hacían también sacrificios humanos. En las ciudades se destacaron las pirámides que fueron utilizadas como templos, palacios y observatorios astronómicos. Los mayas eran politeístas. ¿Qué significa que fueran politeístas? Que ellos creían en muchos dioses, no creían en uno solo como hacemos nosotros normalmente. Y también creían en un universo dividido entre el cielo, la tierra, y el inframundo. El inframundo es como lo oscuro, lo que está al centro de la tierra. O sea, si estuviéramos viviendo en una caricatura o en un cómics de Marvel como lo que ustedes conocen,
Diríamos que el inframundo es donde vive Thanos. Ahí vive, ese es el inframundo. Bueno, ahora pasamos al Imperio Azteca. Aquí tenemos también el emperador, pirámides. Fíjense la construcción que hay y fíjense lo que hay en el fondo. Los aztecas también conocidos como mexicas, se les decía mexicas. ¿Recuerdan esa palabra? Se localizaron en el actual territorio mexicano, o sea, donde está el país que se llama México, y eso queda en América del Norte, en el lago Texcoco, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Y ellos lograron establecer un imperio. Bueno, la ciudad de Tenochtitlán, cuando la fundaron, hay una leyenda que dice que un dios, que era Huitzilopochtli, les dijo a un grupo de aztecas que caminaran y caminaran hasta donde vieran que un águila se estaba comiendo una serpiente, y que donde ellos observaran eso, ahí tenían que construir su ciudad. Y ahí efectivamente fundaron Tenochtitlán. Bueno, eso es la mitología, es una leyenda. A ellos también tenían un tlatoani. ¿Quién era el tlatoani? Era la máxima autoridad y era asesorado por un Consejo Supremo y otros funcionarios del Estado. Entonces, aquí el tlatoani vendría siendo él. Los calpullis eran la base de la sociedad. Esta se organizaba jerárquicamente. La movilidad solo era posible por mérito en la guerra o en el sacerdocio. Los calpullis eran como familias, eran la base de la sociedad. O sea, para ser un calpulli había que nacer en una familia calpulli. No era que se lo ganaran como premio o hacían mérito para lograr estar ahí. No, los que vivían ahí eran hijos, eran descendientes. Vamos ahora con el Imperio Inca. Y aquí tenemos el líder inca, que era el Zapa Inca. Y aquí están los súbditos que cuando estaban frente al emperador no lo podían mirar a los ojos. Están todos agachados, ¿se fijan? Los de atrás pueden levantar la cabeza porque no le están mirando a la cara. Los incas, o incas, se puede escribir con C o con K, se ubicaron en América del Sur y tuvieron como eje la cordillera de los Andes, que me imagino que ustedes han oído hablar de ella, y crearon el Tahuantinsuyo. Aquí vamos a empezar con unas palabritas un poquitito raras, pero después las vamos a explicar. Se organizaron políticamente en torno a la figura del Zapa Inca, de este emperador, y su organización social fue jerarquizada. ¿Qué significa eso? Que el Zapa Inca era el que estaba en la cima, el que mandaba más, y después seguían algunos nobles, etcétera, hasta llegar a la base de la pirámide donde estaban los que tenían menos rango, que generalmente eran esclavos. Más adelante también vamos a conocer eso. Esta civilización inca desarrolló un importante sistema de caminos y correo, donde destacó el papel del chasqui. El chasqui era como el cartero que hay en nuestra época, pero el cartero de nuestra época solamente reparte cartitas por aquí cerca y anda en bicicleta, a veces caminando. Pero el chasqui recorría kilómetros y kilómetros corriendo y hacía un sistema de postas. Llegaba a una parte, había otro chasqui, le entregaba la correspondencia, seguía corriendo el otro chasqui y corría unos kilómetros y se iban encontrando distintos chasquis que se iban entregando la correspondencia como una carrera de posta. Y la principal actividad económica de los incas fue la agricultura, que se desarrolló en terrazas. Y ahora vamos a ver unas imágenes. Aquí está la imagen de un chasqui. Él va corriendo, lleva la correspondencia aquí. Y él llevaba una especie de caracol que hacía sonar cuando iba llegando a alguna localidad, digamos, porque no habían ciudades. Esto es el cultivo en terrazas, para que ustedes lo puedan observar. Es como un cultivo en escaleras, pero no con peldaños cortitos. Eran peldaños muy grandes donde cabían las siembras. ¿Por qué cultivo en terrazas? Porque como esto quedaba por la cordillera de los Andes, la única forma de cultivar era haciéndolo por este sistema. No estaba el planito, no había un valle para sembrar. Y si no lo hacían así, no tenían alguna verdura o alguna hortaliza para comer. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo de entre los aztecas, los incas y los mayas.
vamos a ver la ubicación temporal. ¿Qué significa la ubicación temporal? La ubicación en el tiempo. ¿Cuándo vivieron ellos? Ellos vivieron, por ejemplo, los incas en el siglo XIV, entre el siglo XIV y el siglo XVI después de Cristo. Los incas vivieron desde el año 1438 hasta el año 1572, es decir, siglo XV y siglo XVI. Empezó en el siglo XV, 1438, y siglo XVI, 1572. Aquí les voy a dar un dato de cómo se calculan los siglos. Por ejemplo, si empieza en 14, se le suma 1, entonces sería siglo XV. Aquí empieza con el número 15, se le suma 1, esto sería parte del siglo XVI. Y los mayas vivieron entre el año 1500 antes de Cristo y la llegada de los españoles en el siglo XVI. Si ustedes observan, la civilización maya fue la que vivió más años antes de Cristo, antes de que naciera Jesús, que eso sería el año 0. Y después la llegada de los españoles, vivieron 16 siglos más. Es mucho tiempo. Vamos a ver la organización política de estas tres civilizaciones. Bueno, los mayas se organizaron en ciudades-estado. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de estas ciudades-estados y hablamos de estas civilizaciones en la clase de los romanos y los griegos? Bueno, ellos también se organizaron en ciudades-estados. Y estas ciudades-estados se relacionaban entre sí mediante una confederación. Una confederación era un grupo de personas. Y este grupo de personas, cada una estaba gobernada por un Alashwinik. Aquí no era como nuestro país, que tiene un gobernante, no era como el Imperio Romano, que había un emperador. Aquí cada ciudad-estado tenía un gobernante. Luego tenemos los aztecas. La base de la organización social de los aztecas eran los calpullis, y a la cabeza del gobierno estaba el tlatoani. En cambio, en los incas, el imperio se llamaba Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 provincias, estas siempre tomando como punto de referencia la ciudad del Cusco, que era una ciudad de Perú. Entonces, es una ciudad de Perú. Y el Tahuantinsuyo, completito, lo mandaba el Zapa Inca. Aquí no había un Zapa Inca por cada suyo. Estos se llaman suyos o suyos, y son 4, el Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Collasuyo y el Antisuyo. Yo sé que a ustedes a algunos les da risa estos nombres, son como raros, ¿verdad? Yo he tenido alumnos que me han dicho aquí el Cochayuyo, y no, es el Collasuyo. Bueno, aquí está el Tahuantinsuyo, para que ustedes lo puedan ver. Me detuve aquí y puse el mapa del Tahuantinsuyo, porque está más cerca de nosotros, está en América del Sur. Y fíjense que el Tahuantinsuyo también tuvo un suyo que quedaba aquí, por donde está Chile. Y este se llamaba Collasuyo. O sea, si nosotros estuviéramos en el Imperio Inca, viviríamos en el Collasuyo. También tenían acá un Antisuyo que quedaba con el límite con la cordillera de los Andes. Se fijan, queda para el este de América del Sur. Tenemos acá el Chinchaysuyo, que queda también en la costa del Océano Pacífico. Y tenemos el Contisuyo, que era pequeñito, aquí está. ¿Se fijan? Entonces están los 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Y el Collasuyo abarcaba Chile y parte de Argentina, parte de Bolivia. ¿Se fijan? Ahí tenemos el Tahuantinsuyo. Bueno, la organización social. La organización social de los mayas era jerarquizada. Como ya les había dicho anteriormente, había desde el que manda más al que manda menos o no manda nada. Y se dividía en 5 grupos, que eran los sacerdotes, nobles, comerciantes, artesanos, campesinos y los esclavos abajito en la pirámide.
Los esclavos no tenían derecho a opinar nada, eran solo esclavos. Los aztecas tenían una sociedad también jerarquizada. Los grupos sociales eran la nobleza, los pochtecas, los macehualtin, los siervos y los esclavos nuevamente. Volvemos a repetir, aquí los esclavos en la base de la pirámide. En cambio, los incas también tenían una sociedad jerarquizada, pero ellos estaban divididos en castas. ¿Qué eran las castas? Eran familias de nobles con distintas jerarquías. Estas castas eran, la base social de estas castas era el ayllu. El ayllu, ¿qué era? Era un conjunto de personas que decían que ellos venían de un antepasado común y ellos formaban el ayllu. Y el jefe del ayllu se llamaba curaca. ¿Quién era el curaca? Era el jefe político y administrativo del ayllu. Tenemos también la organización económica. Si hablamos de la organización económica, la base económica de los mayas, los aztecas y los incas, si ustedes se fijan aquí, era la agricultura. Los tres tenían como base económica la agricultura. ¿Qué es base económica? Que con eso ellos sustentaban su diario vivir. Por ejemplo, nosotros lo hacemos con dinero, nos sirve para comprar, pero nosotros tenemos pueblos o ciudades que se dedican a la agricultura, a los bosques, ¿verdad? Tenemos a la ganadería. Entonces aquí también lo principal era la agricultura. Nosotros aquí tenemos agricultura más en nuestra zona, porque si nos vamos al norte, Arica, allá la economía se basa en la minería. Entonces esto también va a depender en la actualidad, en nuestro país, si lo ponemos como ejemplo, del lugar en donde esté, de cómo sea el clima en realidad. Bueno, los mayas practicaban la agricultura con técnica de la roza. ¿Qué significa la técnica de la roza? Que ellos, cuando cosechaban, cortaban todo de raíz, casi como un poquitito debajo de la tierra, pero dejaban la raíz de la plantita bajo la tierra, no la sacaban completa. Para los aztecas, la agricultura y el comercio fueron las principales actividades económicas. O sea, ellos cosechaban, vendían o hacían trueque, porque en ese tiempo no había dinero. Entonces, ahí fueron las principales actividades económicas. ¿Qué era el trueque? El trueque consiste en que si yo tengo algo que me sirve y tú tienes algo que a mí me sirve, o sea, tú tienes algo que a mí me sirve y yo tengo algo que a ti te sirve, lo intercambiamos. Es como cuando ustedes intercambian láminas. Yo no tengo tu lámina, entonces tú me das a mí tu lámina y yo te doy la mía. Más o menos así funcionaba el trueque, pero con cosas mucho más grandes. Y tenemos los incas. Ellos tenían una economía basada en la agricultura. Y el riego artificial, ¿qué significa? Que ellos implementaron un sistema de riego. El agua ellos no la iban a sacar del río para llevarla a regar su siembra, sino que ellos hicieron un riego artificial de canales subterráneos. Ellos hicieron todo un sistema, como se hace aquí en muchos campos donde corren unas mangueritas que van regando. Eso es riego artificial, que no se creó en la naturaleza, lo inventó el hombre. La organización militar, bueno, los mayas eran menos belicosos que los aztecas. ¿Qué significa que eran menos belicosos? Que eran menos peleadores, pero no significa que no peleaban, también les gustaba mucho la guerra. Eran muy guerreros ellos, pero ellos más se defendían que atacaban. En cambio, los aztecas, ellos eran muy guerreros. Ellos iban a pelear, ¿para qué? Para cobrar tributo. O sea, ¿qué significaba eso? Que ellos iban a invadir un pueblo o parte de una civilización y ellos se apropiaban de las cosas que estaban ahí o la gente les tenía que pagar con semillas o con alguna cosa que a ellos les sirviera y ellos los dejaban vivir. Eso era tributo. Y también capturaban gente, tomaban rehenes para ofrecerlos como víctimas para los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque ellos creían en varios dioses, ya dijimos que eran politeístas. Entonces, cuando había mucha lluvia, un temporal muy grande, por ejemplo, ellos sacrificaban a un ser humano, un esclavo, y le sacaban el corazón y se lo ofrecían a los dioses. Según ellos, con eso
iba a dejar de llover, se iba a arreglar el clima, a lo mejor les resultaba, era casualidad, pero lamentablemente aquí mucha gente murió en base a estos sacrificios humanos. La organización militar de los incas, ellos tenían una política interna pacífica y una política externa guerrera. También eran muy guerreros, les gustaba mucho ir a pelear. La religión era politeísta, el dios principal de los mayas era Kukulcán, y este dios estaba relacionado con el viento y con el agua. Para los aztecas, el dios principal era el Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, y era el dios del viento para ellos. Y para los incas, el dios principal era Viracocha, que era el creador de todo lo que existe, era el creador del universo. Pero también aquí yo voy a nombrar otro dios muy importante, que es la Pachamama o la Madre Tierra. ¿Por qué la nombro? Porque yo sé que ustedes han oído hablar de la Pachamama, porque hasta nuestros días el pueblo mapuche, por ejemplo, le da gracias a la Pachamama cuando hay una muy buena cosecha. Y se les da las gracias, por ejemplo, ellos le ofrecen vino, ponen vino en un vaso y se lo echan a la Pachamama. Creen que con eso la Pachamama lo va a agradecer y va a dar mucha más fertilidad a la tierra y va a haber buenas cosechas. Legados culturales. Aquí llegamos a lo que nos interesa en nuestros días. Los mayas crearon un calendario sagrado lunar y solar. Ellos crearon la astronomía y la matemática. La escritura jeroglífica, que era con símbolos, como ya les dije, con dibujos. Y la numeración vigesimal. Y esto es muy importante porque los mayas inventaron el número 0. El número 0 antes de los mayas no existía. Imagínense, ¿cómo harían el 10 los mayas? ¿O el 20? ¿O el 100? Si no existía el 0. Es una buena pregunta. Bueno, los aztecas también tenían 2 calendarios, uno civil y uno religioso. La escritura de ellos era ideográfica. ¿Qué significa que la escritura era ideográfica? Que tenía símbolos que nosotros no podemos descifrar. Así como, ¿han visto cómo son la escritura de los chinos? O de los japoneses, eso es la escritura ideográfica. Nosotros la miramos y no sabemos de qué se trata. La lengua de los aztecas era el náhuatl. La arquitectura religiosa, bueno, ellos hicieron pirámides truncadas con un altar de sacrificios. Y ellos trabajaron también el bronce. Y los incas, ¿qué legado nos dejaron? También tenían un calendario lunar y grandes construcciones. Ellos hicieron caminos y puentes. El sistema de numeración y de escritura era el quipu. Ellos no tenían un sistema de escritura ni ideográfica ni jeroglífica. Ellos no escribían, solamente hacían nuditos en una tirita, colgaban varios hilos y hacían quipus. Con esos quipus llevaban la contabilidad de los meses, de las cosechas, y también hacían nuditos para recordar algún acontecimiento. Entonces ellos no escribían, sino que miraban la cantidad de nudos y ellos decían, esto tengo que hacer. Era como una agenda, pero hecha con nuditos. La lengua de los incas era el quechua, que hasta el día de hoy hay algunos pueblos que hablan quechua, por ejemplo, en Ecuador. La arquitectura militar, ellos construyeron los pucará. ¿Qué eran los pucará? Eran como los fuertes para proteger a los militares en la guerra. Eso se llamaban pucará y eran muchas fortalezas. En la arquitectura religiosa, ellos construyeron templos donde adoraban a sus dioses. En la arquitectura civil, ellos construyeron palacios. Y ellos también trabajaron el arte textil. ¿Qué significa? Que ellos trabajaban con tejidos, con lo que ahora serían géneros. Eso es lo textil. Ustedes, yo sé que han visto algunas cosas de esto, como templos, por ejemplo. Más de alguno ha visto alguna imagen de lo que es Machu Picchu, una ciudad turística muy importante que está en Perú. Son unas ruinas. ¿Por qué se llaman ruinas? Porque es lo que queda de la civilización inca, es lo más grande que hay ahí. Ahora una pregunta. ¿Cómo era la organización social de las civilizaciones maya, azteca e inca? Ustedes que han estado atentos deben saber esta respuesta. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Jerárquica, ¿verdad? Era jerárquica.
Había un emperador que era el que tenía más poder, hasta los esclavos que no tenían ningún poder. Y aquí vamos a observar de qué estamos hablando. Aquí está la organización jerárquica. En la cima de la pirámide, el que mandaba más, el que tenía todo el poder, era un sacerdote. Era el sector más poderoso y dirigente de la ciudad. Después venían los nobles. Aquí están los nobles. Era un grupo que controlaba el poder político. Para ser nobles solo se podía nacer en una familia de nobles. Eran nobles los hijos de los nobles. No se podía acceder de otra manera. También tenemos los comerciantes. Aquí tenemos a los comerciantes. Por sus actividades ellos tenían algunos privilegios, ¿verdad? Tenemos más abajito a los artesanos, que ellos fabricaban la vestimenta para la nobleza y para los sacerdotes. Y ellos también tenían las cosechas y pagaban tributo. ¿Y cómo tributaban? Pagaban 1/3 de su cosecha. Yo ahora les voy a graficar un poquitito. Vamos a ver aquí en el pizarrón. Por ejemplo, supongamos que aquí esta era la cosecha que tenían los artesanos, o sea, los campesinos. Y esto se dividía en 3. ¿Qué pasaba? Toda esta parte se la tenían que entregar a los nobles. No se podían quedar con eso. Ellos solamente quedaban con esto y esto se lo llevaban los nobles sin hacer ningún trabajo. Y luego abajo están los esclavos. Estos esclavos podían ser prisioneros de alguna guerra. También los esclavos eran los delincuentes. En ese tiempo no había cárcel, sino que eran esclavos. ¿Y para qué los querían? Para realizar sacrificios humanos. O sea, ser delincuente en esa época era estar condenado a morir. Tenemos también la organización social azteca. Bueno, también era jerarquizada. Si ustedes se fijan, arriba estaba también el Tlatoani, que era como el emperador. Luego venía la nobleza, que estaba formada por la familia del Tlatoani, los príncipes de las ciudades, sacerdotes, jefes militares, jefes de calpulles, y recibían el tributo de los demás grupos. ¿Qué significa? Que los otros grupos les tenían que pagar a ellos. Y acá tenemos los mercaderes, que se llamaban postecas, y ellos también tenían privilegios, porque como ellos eran los que les llevaban las cosas, para proveerles, por ejemplo, los géneros para la ropa, alguna mercadería, ellos tenían privilegios. Luego el pueblo, la gente así como nosotros, estaba conformado por los campesinos, los obreros y los artesanos. Y era la mayor cantidad de gente que vivía ahí. Finalmente los siervos y esclavos. Ellos estaban obligados a trabajar para el Estado o para un particular. Luego tenemos la misma estructura con la civilización inca, ¿verdad? Es como repetir siempre lo mismo. El Sapa Inca en la cima de la pirámide. ¿Cómo se llama actualmente el país donde vivió la civilización azteca? Vamos a ver. México. Muy bien, México, en América del Norte. ¿Cuál es la principal característica de la religión que se observa en las 3 civilizaciones? ¿En cuántos dioses creen? ¿En uno? ¿En muchos? En muchos, ¿verdad? Eso se llamaba politeísmo. Adoraban a varios dioses. Y aquí tenemos algunos dioses mayas, algunos aztecas y algunos incas, unos muy semejantes a otros. Por ejemplo, este representa la serpiente emplumada en las 2 civilizaciones. Aquí dos legados que nos dejaron los mayas, el número 0 y la astronomía. Ahí está. ¿Recuerdas cuál era la base de la economía de la civilización maya, azteca e inca? La agricultura, ¿verdad? Los aztecas nos dejaron algunos legados, menciona uno de ellos. Aquí vamos a ver uno solito, la arquitectura. Aquí hay una imagen de una pirámide truncada azteca. ¿Qué significa truncada? No tiene puntita. El imperio inca o el Tahuantinsuyo, bajo la autoridad del Sapa Inca, se dividió en 4 zonas o suyos. ¿Recuerdas sus nombres? Eran esos nombres medio graciosos. Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo y Antisuyo.
Y aquí hay una imagen del calendario maya. Este es uno de los calendarios más importantes que hay. Bueno, con esto ya estamos finalizando y les dejo como ticket de salida algunas preguntas como ¿qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Qué más me gustaría saber? Bueno, en estas civilizaciones hay muchas cosas para saber. Así que hasta aquí queda la clase de hoy. Muchas gracias, niños, y nos vemos en una próxima oportunidad.